¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un nuevo viernes a Magazine TV. Soy Andrés Esteves y le agradezco a nombre de los dos grandes equipos, Televisa, Querétaro y Magazine, su compañía. Hoy para analizar un tema importantísimo, además de los que ocupan y preocupan de forma sobresaliente, los temas de salud, por supuesto, con motivo de la pandemia del coronavirus, los efectos colaterales de esto, la crisis económica que se prolonga, está el tema del proceso electoral en un México tan complejo como siempre, pero más crispado que nunca, con un encono en el discurso público muy serio entre los actores de la sociedad. En este México de circunstancias especiales, arrancó ya el proceso electoral federal y está por hacerlo en términos legales el proceso estatal para las elecciones más grandes en la historia del país. ¿Quién mejor para analizar, debatir y comentar de este asunto que alguien que formó parte del Instituto Electoral de Querétaro como consejero y luego como presidente, sociólogo, académico, politólogo, un destacado periodista, en algún tiempo colaborador de este espacio en nuestra versión impresa, el maestro Efraín Mendoza Zaragoza? Efraín, bienvenido, qué gusto que estés aquí. Andrés, muy buenas noches, qué gusto que nuevamente nos ofrezcas este espacio para un análisis muy oportuno. Muy agradecidos contigo, sí, un privilegio. Estamos con esto y lo mejor, su compañía. Le recuerdo en vivo a esta hora de los viernes 8:30, Twitter @AndrésEstevesMX, interactuamos ya y cuando quiera las repeticiones a lo largo de nuestra programación en el canal web o en la fanpage andresesteves.mx o Magazine TV Querétaro. Bienvenidos, bienvenidas. Principalmente ofrecemos un ambiente tranquilo, una ubicación totalmente céntrica, practicamos la sana distancia, tomamos la temperatura, hacemos un registro, utilizamos cubrebocas y las caretas, tapete sanitizante y el gel antibacterial. Y pues sí, como hasta ahora lo han hecho todos los huéspedes para cuidar a los demás y mantenernos a salvo de todo esto. Querétaro, orgullo de México. Aquí en La Tosca tenemos tortas, tenemos desayunos. Desde que llegamos tomamos la temperatura de cada uno, nos lavamos las manos, tenemos lo que es el tapete, una solución de cloro con agua para limpiar bien las mesas. A la entrada se le toma la temperatura, si pasa desde 37 pues no tiene acceso y si salen pues que sí traigan cubrebocas y que en cuanto lleguen a un establecimiento o algo que se laven las manos, ¿no? Querétaro, orgullo de México. ¿Dices que es molesto usarlo? Miles de partículas de saliva viajan hasta 12 metros de distancia con tan solo estornudar, hablar, toser e incluso hacer ejercicio. Molesto es no usarlo. Infectarte es infectar a otro. Si falla uno, fallamos todos. El uso adecuado de cubreboca reduce considerablemente el riesgo. Cuidarnos es respetarnos. Regresar depende de todos. En un momento tan complejo como el que vive el país, ¿qué nos garantiza que tengamos un proceso electoral federal y estatales? En el caso de Querétaro particularmente, maestro Efraín Mendoza, un proceso confiable, un proceso de alta participación, en un tiempo en el que la pandemia, el coronavirus, COVID-19, sus efectos colaterales, la crisis económica nos marca, y en lo político, la autoproclamada Cuarta Transformación, el gobierno de la República, mantiene un discurso crispado con importantes sectores de la población, particularmente con intelectuales, no todos, pero un sector
importante de ellos, con académicos, con periodistas, con medios de comunicación, con sus rivales políticos, los enemigos que dice él, la derecha que no lo quiere. En suma, un ambiente crispado en el discurso, polarizado, y del otro lado también con actores muy enconados con el presidente de la República. No pareciera el mejor escenario. Esa es la opinión de algunos, entre los que me incluyo. Pero, ¿qué piensa alguien de tu experiencia en el manejo de partidos, en el manejo de los tiempos políticos, de las elecciones, de la relación con los partidos y pues como sociólogo y un académico que día a día está en contacto con esta realidad? Andrés, pues qué gusto que haya esta posibilidad de reflexionar sobre la inminencia de estas elecciones. Justo este lunes el Instituto Nacional Electoral dio el banderazo de salida, la declaratoria oficial de comienzo del proceso electoral, y dado que el Estado de Querétaro tendrá elecciones concurrentes, pues también a mediados de octubre el Instituto Electoral del Estado hará lo propio para la renovación de todos los cargos en el Estado, es decir, gobierno del Estado, gobernador del Estado, los 15 ayuntamientos y los 25 integrantes del Congreso del Estado. Andrés, yo creo que la renovación de cargos y la alternancia entre partidos se ha integrado a la rutina, ¿sí?, de la democracia en este país. Hay instituciones que han permitido que las controversias, las discrepancias, no se salgan del cauce, ¿sí? Y esto ha llevado a que tengamos relevos sin contratiempos, sin sobresaltos, más allá de los propios que implica una contienda electoral. Hemos visto relevos más violentos entre gente de un mismo partido que cuando hay alternancia de un partido y otros, ¿no? Aquí yo creo que las últimas noticias que tuvimos de alteración del ambiente fue en Tolimán en 2003, donde el alcalde pues toma posesión, pero tuvo que resistir el repudio de algunos ciudadanos que lo recibieron con huevos sobre su persona, ¿sí? Fuera de ahí, ya están muy lejos las épocas en que Michoacán, por ejemplo, nuestro vecino Michoacán, cada elección se resolvía a balazos, con toma de presidencias municipales, con incendio de instalaciones municipales y electorales. Hoy, por fortuna, hay instituciones muy sólidas que permiten que la ciudadanía desfogue su pasión. Los procesos electorales son momentos para ajustar cuentas, ¿sí? Son momentos donde la ciudadanía ejerce su porción de poder. Por esa razón hay que, ahora sí que disponernos a disfrutarlo incluso como algo que le da a la vida pública dinamismo y, por supuesto, también la oportunidad de ir depurando. Hay un contexto efectivamente distinto en este momento. Uno, el de la pandemia, ¿sí?, que para el caso de la elección local y la federal, que será el primer domingo de junio de 2021, es muy posible que las condiciones ya sean distintas. Entonces, muy malo sería lo contrario. Hidalgo y Coahuila van a tener elecciones en el mes próximo. Sí. Entonces, ellos sí están en una condición un poquito más complicada, pero para entonces seguramente no. Pero bueno, esto es, esperemos algo transitorio, que habremos de salir, esperemos lo más pronto posible. Pero lo otro, el contexto nacional, el que has introducido muy atinadamente, me parece que estamos viviendo algo distinto, algo diferente. Y digo diferente no en el sentido de que esté yo respaldando lo que está pasando, en el sentido de que necesitábamos airear la vida pública nacional, ¿sí? Crispado el ambiente, Andrés, el país, si tú utilizas cualquier indicador de la economía, de las grandes diferencias de clase, ¿sí?, estaba polarizado. Este es un país polarizado. Aquí conviven... Y somos un país de profundas divisiones de todo tipo. El empresario más rico, o uno de los empresarios más ricos del mundo, y municipios que tienen pobreza equiparable a algunas localidades africanas.
por mencionar los extremos. Y después de ahí, pues una diversidad enorme de condiciones de desarrollo en el país que, forzando un poco las cosas, han polarizado. No es el presidente el que ha polarizado al país, el presidente es un síntoma de esa polarización estructural que vive el país históricamente. Pero tú recuerdas, por ejemplo, yo no, un presidente con un discurso tan frontal contra el INE, por ejemplo. No le gana demasiado a Andrés Manuel López Obrador el rencor por lo que él consideró, y muchos pensamos, entre los que me incluyo, la derrota electoral con Felipe Calderón, y que el hombre no ve quién se la hizo, sino quién se la pague hoy en el INE, y se ha enfrentado particularmente a Lorenzo Córdoba, su presidente, y a algunos otros consejeros de forma muy violenta. Fíjate que son las nuevas formas de la discusión pública, Andrés. El presidente de la República era una figura que tradicionalmente se consideraba parte del protocolo casi deificado de este país, ¿sí? Por fortuna, hoy no lo es. Por fortuna, ha quedado claro que es un ciudadano más, que incluso va a quedar sin fuero. Y me parece que es adecuado que el presidente de la República entre al debate. ¿Tú no ves peligro en esto? No, fíjate que yo veo salud, sinceramente. Lejos de ser un problema, ¿lo ves positivo? Lo veo como un dato, como un síntoma de las nuevas coordenadas de gestión de lo público, abiertamente las discrepancias. Hay quienes sí quisieran verlo callado, ¿sí? A lo mejor no callado, pero guardando un poco la forma, ¿no sería mejor? Yo creo que hay un segmento de la población que piensa... El lero a Calderón, sí, que piensa del fin de semana porque no le dieron el registro a su partido, o el fuchicaca, a lo mejor no son las expresiones más acertadas de Andrés, un jefe de Estado, como se llame. Fíjate, Andrés, que hay un dato que a mí me parece que es fundamental traerlo aquí a la mesa el día de hoy, justamente a este respecto. Estudios diversos, Latinobarómetro, la ENCIP, distintas fuentes, nos muestran que la desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos es alta. Confían en los partidos políticos, dependiendo del estudio, entre 18% y 13%, ¿sí? En los partidos y en el sistema de partidos. Desde que tú fuiste consejero, y yo un poco antes, ¿sí? La gente ya estaba hasta la madre de los partidos, para decirlo hasta en plata. Hasta la madre y dos rayitas arriba, ¿sí? No les cree, lo rechaza. Y ¿sabes qué? A veces hasta les molesta el discurso. Así es. El Financiero en 2018 publicó una encuesta que me parece a mí que debió dársele más centralidad para la discusión y que nos permite hoy comprender este nuevo esquema del discurso público. Te doy los datos. Ese cuadrito se llama Hablándole a Demos. Le preguntan a la gente, ¿le cree, le entiende a lo que dicen los políticos, particularmente a los candidatos presidenciales? Le entiende. Son 3 preguntas que les hicieron. ¿Les entiende algo, poco o nada? ¿Qué porcentaje te gusta? 87% dijo. Casi 9 de cada 10. ¿Estamos hablando de qué año? Del 2018. 2018, no hace tanto. Le entiende. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿le gusta cómo hablan? Ahí se nos dispara el dato y sube a 95%. O sea, casi nadie le entiende. ¿Y les cree? ¿Les cree? 98%. No. Esos eran los datos que, en mi opinión, el único candidato eso es demoledor. Demoledor, ¿sí? El único candidato que entendió esto y que por eso habla como habla la mayoría de los mexicanos, ¿sí? Fue Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Es decir, por eso se explica lo que ocurrió. Mira, Andrés, este otro dato no es mera estadística, es una referencia de cómo estaba el país y cómo los políticos se fueron distanciando. Lo ha reconocido el PAN. El PAN en su dirigencia nacional dijo, efectivamente nosotros nos divorciamos del sentir popular. Y ese castigo lo recibimos con un rechazo
de 78 de cada 100 mexicanos al PAN. Y al PRI, un rechazo de 85 de cada 100 mexicanos. Hablas de la elección de 2018. Elección anterior. ¿Sí? Entonces, el punto aquí es que efectivamente el actual presidente de la República comprende esto. Y él se dirige no a los intelectuales. Él no se dirige ya a los interlocutores del viejo régimen. Que además es el círculo más pequeño. Y que no va en a cambiar su opinión. Demográficos. Y que no va a cambiar su opinión. Sí, difícilmente. ¿Sí? Aunque en las pasadas elecciones unos márgenes no despreciables de gente de la clase media e ilustrados ya votaron por López Obrador porque estaban hasta el queque de la corrupción, de la ineptitud o de las frivolidades de priistas y panistas. Y mira, la legitimidad de este gobierno federal. Si nos remitimos a la legitimidad de origen, que es la que da el voto popular, comparémosla con las elecciones, ¿te gusta?, de 1988 para acá. Yo creo que en 88 se inaugura un momento distinto para el proceso democratizador nacional. En 88 veníamos de una decisión del PRI, que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez. ¿Sí? Aquel Frente Democrático Nacional. Y el presidente de la República llega se hace cargo del Poder Ejecutivo Federal con 50% de los votos. Andrés Manuel López Obrador llegó con 53% de los votos. Todos los presidentes que sucedieron a Carlos Salinas mostraron cada vez un respaldo menor. Ernesto Zedillo llega a la presidencia de la República con 48%, 2 puntos menos. Bueno, que Salinas. La ventaja de Calderón sobre López Obrador, suponiendo que esa fue, no tenemos elementos para decir lo contrario, así está el resultado. 0 puntos. Es de menos de un punto. Menos de un punto. Menos de un punto. Zedillo 48%, Fox 42%, Peña 38%, Calderón casi 36%, menos de 36%. ¿Qué significa que un presidente de la República en una contienda de varias opciones, incluyendo el independiente, sí, que fue una figura que se crea precisamente para responder a este repudio generalizado desde tu época como consejero del Instituto Electoral de Querétaro, y que ningún político había logrado, interpretar y actuar en consecuencia? O sea, López Obrador, hasta sus peores enemigos o sus más feroces críticos, reconocen en él a un político de la vieja escuela, un político de 25 horas al día. Yo creo que... Y esta es parte de esa escuela tradicional, ¿no? De los políticos, algunos dicen incluso del viejo PRI. Hay quienes afirman, hoy gobierna el viejo PRI. Pues es una forma muy fácil, muy reduccionista. ¿Por qué? Porque pasaron cosas entre el viejo PRI y el día de hoy. Muchas cosas. Bastantes. Muchas huracanes cosas, terribles. cosas. ¿Sí? No hay que perder de vista algo importante. Pero vamos, quizás la reducción se justifica un poco, si me permites, porque la manera de hacer política de un sentido tan pragmático, de un sentido de una manera tan de sentido común como hace López Obrador al decir, a ver, si esta es la estadística, si esta es la manera de pensar de la gente, si no le entienden al político, si no les gusta cómo habla, pues voy a hablar como ellos. Eso es de sentido común. Así es. ¿No? Bueno, entonces, sin embargo, un Ricardo Anaya. Él rompe. Un Ricardo Anaya. Con los tecnócratas. Así es. Este país fue gobernado por tecnócratas a partir de Miguel de la Madrid. ¿Sí? Metemos años y son... Un MID impecable. Sí, técnicamente. Sí. Un Anaya con, orador de la mejor oratoria. Sin embargo, ese perfil no es el que tiene o en el que se quería ver reflejado la población. Ahora, este arco amplio de oposición, ¿sí?, al cual se dirige continuamente el actual presidente Andrés, no hay que perder de vista que López Obrador llegó con 53% de votos a favor. La legitimidad de López Obrador es incuestionable. Pero tampoco hay que perder de vista que llegó contra la voluntad de 47 de cada 100.
Y esos 47%. A final del día no son pocos. No son pocos. Y es preocupante que Vamos a seguir con esto, está muy interesante. Después de la pausa, estamos en Magazine TV, en Televisa Querétaro. Principalmente ofrecemos un ambiente tranquilo, una ubicación totalmente céntrica. Practicamos la sana distancia, tomamos la temperatura, hacemos un registro, utilizamos cubrebocas y las caretas, tapete sanitizante y el gel antibacterial. Y pues sí, como hasta ahora lo han hecho todos los huéspedes para cuidar a los demás y mantenernos a salvo de todo esto. Querétaro, orgullo de México. Aquí en La Tosca tenemos tortas, tenemos desayunos. Desde que llegamos tomamos la temperatura de cada uno, nos lavamos las manos, tenemos lo que es el tapete, una solución de cloro con agua para limpiar bien las mesas. A la entrada se le toma la temperatura, si pasa desde 37 pues no tiene acceso, y si salen pues que sí traigan cubrebocas y que en cuanto lleguen a un establecimiento o algo que se laven las manos, ¿no? Querétaro, orgullo de México. ¿Dices que es molesto usarlo? Miles de partículas de saliva viajan hasta 12 metros de distancia con tan solo estornudar, hablar, toser e incluso hacer ejercicio. Molesto es no usarlo. Infectarte es infectar a otro. Si falla uno, fallamos todos. El uso adecuado de cubreboca reduce considerablemente el riesgo. Cuidarnos es respetarnos. Regresar depende de todos. Como primer conclusión, Efraín Mendoza, maestro, ¿no ve riesgos para el proceso electoral por la manera en que hoy se habla el país entre sí? Ningún riesgo. Al contrario, veo ventajas. Creo que tendríamos que habituarnos a la nueva correlación de fuerzas, admitir que hay 47 de cada 100 que no votaron por el presidente de la República en funciones y que tienen derecho a seguir impulsando sus proyectos. Hoy lamentablemente... ¿Te refieres, para decirlo muy con manzanas, a los que votaron por otro partido más los que no votaron? Así es. Que no sabemos cuál podría haber sido su decisión, pero al final del día no votaron por él. Es decir, hay los que no votaron por ninguno, ni por él ni por sus Los opositores, no se sienten representados en el sistema de partidos. Claro. Y de las 106 organizaciones que manifestaron interés en convertirse en partidos, una miseria. Porque lo único que ha vuelto a la escena, a la arena, es un partido y que ya conocíamos y que no necesariamente representa una alternativa frente al discurso hoy dominante. Efraín, vámonos con reflexiones muy rápidas, por razones de tiempo y para abordar muchos asuntos que nos interesa mucho conocer tu punto de vista. En la geometría ideológica partidista, el país en las siguientes elecciones intermedias para renovar legislatura, Cámara de Diputados concretamente, ¿crees que mantenga la línea de la izquierda, la línea de Morena, la gente del PT, los partidos que están en esa corriente? Un estudio en plena pandemia, un estudio demoscópico, una encuesta, mostró que no solo conservaría su caudal electoral Morena, sino que lo incrementaría. ¿Por qué no ha crecido el PAN en este tiempo, de acuerdo a tu Porque reflexión? han caído en una, vamos a decir, tentación de hacer girar todo su discurso en torno al presidente de la República. No han construido un discurso alternativo. Todo es reacción a lo que dice el presidente. Y yo no veo un líder en la derecha mexicana, cosa que le hace mucha falta a la democracia, liderazgos. Lo tienen. Porque si hay liderazgos, se enriquece el debate y el ciudadano tiene más por quién votar. Yo creo que los mexicanos estamos también un poco cansados, además del sistema de partidos, de votar por lo que nos parece lo menos malo. Tienen uno, y lo refleja muy bien, se llama Gilberto Lozano. La derecha. Refleja muy bien esa derecha que ha llegado a tocar los linderos de la esquizofrenia. Gilberto Lozano. Y es el líder de Frena.
Sí, sí, sí. Sí, es decir, no es un líder partidista. Y aún ese movimiento no consigue despegar. ¿Sí? Lo vemos, tú puedes ir al Jardín Guerrero, yo he pasado a verlos. Sí, y ahí están. Hemos visto fin de sus semana. manifestaciones los sábados, Sí. caravanas de vehículos. Ahora y se demás. pasaron ya a hacerlas al jardín y de verdad es precario la imagen, no les ayuda lo que están ¿Tú mostrando. crees entonces que Morena o la izquierda mantenga su mayoría en la Cámara de Diputados? Por los datos estadísticos que hasta ahorita se conocen, sí. Las elecciones estatales, Andrés, de las 15 gubernaturas en disputa, aparecen para Morena 14, según la mayoría de los ¿No estudios. crees que le peguen el escándalo de Pío López Obrador, lo de Macuspana, que hoy reveló Reforma, ese tipo de escándalos que demuestran que también puede haber corrupción Es posible, en la 4T? es posible, sin embargo, remitámonos a dos hechos recientes que tanto le han pegado. La pandemia, que ha sido una coyuntura inesperada para el propio presidente y para el país, no solo no le quitó puntos, le recuperó 3 puntos, periodo de pandemia. ¿Cómo ves Querétaro? Querétaro, evidentemente también con base en los estudios, pareciera ser el único estado que la oposición, en este caso a Acción Nacional, retendría. Sin embargo, habría que ver las mediciones más recientes. Uno de los estudios mostró que a Pancho Domínguez bajó, él se encontraba en los 3 primeros lugares y hoy anda sobre el 10º lugar en uno de los estudios. Y esto es después de verse acosado por distintos frentes, las revelaciones de quién es el señor Corso, las revelaciones de sus vínculos con el asunto de Caja Libertad, las revelaciones de Rodríguez Borgio en España y sus vínculos con los Zetas. Va a ser una Sí. carrera interesante también la de Querétaro. Muy interesante. Va a depender aquí qué decida Morena en términos de a quién mande ¿Qué como decida López candidato. Obrador? Bueno, siendo más precisos. Bueno, Efraín, muchas gracias. Andrés, el agradecido soy yo. Nos vamos Qué a ver gusto. seguramente muchas veces más de aquí al proceso. Este acaba apenas de comenzar. En lo federal, en Querétaro, iniciará a mediados de mes. Nos vamos con Harry Connick Jr., que es algo así como el tiempo intermedio entre Frank Sinatra y Michael Bublé. Nacía un día como hoy de 1967. Por favor, cuídense, sean felices, que ganen los Gallos este fin de semana. La pandemia está entre nosotros. No deje de tomar las medidas de precaución necesarias. Cuídese mucho. Fly me to the moon and let me swing upon a star. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand, darling. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In his other words, please be true, darling. In other words, I love you. We're gonna swing out now, look out.